señores, y bienvenidos una vez más a Dame la Luz Podcast. En este episodio tenemos unas invitadas que son jóvenes igual que yo, igual que tú. Ajá, claro, que son jóvenes que saben muy bien lo que quieren, yo diría, que son muy dedicadas, porque estudian una de las carreras que yo diría que ha sido y sigue siendo de las más pesadas, de las más retadoras, de las que más hay que luchar. Sacrificar tiempo. Y son Taira y Sofía, que son amigas, compañeras, y vamos a estar hablando sobre esa carrera de medicina que muchas personas tienen muchas expectativas o ilusiones sobre estas y genuinamente no saben a veces en lo que se están metiendo o tal vez sí y les encanta, así que un aplauso para las invitadas. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Taira. Hola, Taira. Sí, yo soy Sofía. ¿Y ustedes tienen familiares médicos para el público? Yo sé, mis padres son médicos, ambos. Mi papá trabaja en el área de ginecología y mi madre trabaja en el área de odontología. Exacto. ¿Y tú, Sofía? Yo no, realmente. No. Cercano no. Una prima, sí, tengo, claro, que acabó de terminar, ahora está haciendo especialidad. Ok. Entonces, podemos asumir que Taira le sale su por la sangre, lo lleva en la sangre. Por la sangre. Y me gusta porque tenemos dos puntos de vista, si tú te fijas. Claro. Sofía no tiene sus papás médicos, pero ella se lanzó y hasta ahora le está yendo bien. Entonces, cuéntenos, ¿qué tan difícil es realmente, que es muy difícil, que es un peñón, que es una piedra estudiar medicina? Sí. Sí, realmente sí. Es un sacrificio. Sí, o sea, es... yo digo que cualquier persona con, digamos que intelecto, se podría decir, o bien capacitado, podría estudiarlo. Pero solamente la persona que yo entiendo que tiene esa vocación, que tiene que, digamos, ese don, por así decirlo, sí, ¿verdad? Lo hace de una forma correcta. Okay. Porque vemos muchos profesionales que, digamos que tienen su título y toda la cosa, pero tú dices, bueno... O tal vez no ejercieron, tal vez lo estudiaron. También, o que tú dices, difícilmente con una consulta. Claro, pero hay gente que cónchale, le mete el corazón. Claro. Okay. Y para mí realmente es muy difícil. O sea, en general, tú hacer algo en la vida que a ti no te apasiona. O que tú sientas que a largo plazo, ok, yo me dediqué a esto, me gradué de esto. Pero realmente yo le voy a dedicar el tiempo, el ímpetu que necesita yo darle una atención de calidad a mis pacientes. Hay mucha gente que lo estudia, luego se da cuenta, muy tarde, y se quita. Sí, 100%. Además que a mí me encanta este episodio porque son jóvenes. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? No es lo mismo que tengamos a un profesional formado, a jóvenes que están en plena salidera, noviazgos, relaciones. O sea, es más difícil. Yo diría que mucha gente no sabe. Óyeme, yo soy joven, voy a estudiar medicina y, óyeme, ¿se te acaban las juntaderas? Respóndanme. Sí. Se te acaba un poquito. Hay que sacrificar. Tienen que priorizar el estudio. Exactamente. Al final del día todo es un balance, como que tú puedes lograrlo siempre y cuando tú tengas todo muy cuadrado. Esto es lo que yo voy a hacer en el día. O tú, como usted mencionó, hay que sacrificar muchas cosas y sobre todo saber priorizarlo. Y tú dedicarle el tiempo que mereces. Y otra pregunta, ¿ustedes eran excelentes estudiantes en el colegio? Yo pudiera decir que sí. Sí. Yo era meritoria. O sea, que es un mito. Uno puede tal vez no ser el mejor en el colegio y llegar a la universidad y romper. Igualmente se ha visto que en el colegio son una eminencia. Pero llegan a la universidad también. Un choque de realidad totalmente distinto. Y nada que ver. Totalmente distinto. O sea que definitivamente es que te guste. Sí. Si te gusta, lo vas a hacer. Si te gusta, tú de verdad, tú le pones el empeño, es que es eso. O sea, incluso hay materias que tú... Digamos que por el profesor hay mucha materia que uno termina diciendo, yo no quiero. No quiero. O sea, yo no quiero. Me voy a cambiar. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado estudiar medicina. Me la paso leyendo, pero no me siento capaz. O sea, nunca me sentí capaz de aprenderme todos esos términos cuando yo abría un libro de medicina de amigas y veía todos estos términos y todas estas figuras de química. Y yo, Dios mío, yo podía ver un muerto perfectamente. Y todavía pongo inyecciones y hago cositas, pero de ahí a aprenderme todos esos términos médicos, o sea, como que eso es demasiado No, y por el fuerte. contrario, o sea, diciendo la otra parte de lo que ya había dicho,
que hay también profesores y materias que, o sea, Taira me va a confirmar, que te sacan como que esa emoción por la carrera Sí. que tú dices, no, es que esto es. Es que 100%. hermosa, tú dices, wow. O sea, es como un amor incondicional. De Que verdad, pase de lo que verdad. pase, tú dices, es que ¿En esto es. serio? Y a esta altura no han dudado, a esta altura no han dicho concha. Exacto. Ay. ¿Cuánto tiempo tienen estudiándolo? Es que yo siento 2 años. esa interrogante Ujú. de tú decir, yo doy para esto. Por lo menos de mi parte, yo diría que todo estudiante de medicina en algún punto se lo cuestiona. Es una constante. Ah, con sí. esa- Constantemente. Eso está ahí, o sea, eso es De todo verdad. el tiempo. Te van mal en Todo un el examen con Chari, yo daré para esto. Yo doy para Sí. esto. Pero Sí. entonces después vienen situaciones que tú dices que sí. Ujú. Es que Qué pase chulo. lo que pase, esto es lo mío. Entonces un consejo sería que no se rindan en esos momentos, los que ya empezaron a 100%. estudiar. Dale para Yo siempre he dicho que la motivación son momenticos. O sea, motivación tú no vas a tener siempre la motivación Exacto. de tu hacer, de tu estudiar, de tu leerte un libro. Ujú. No siempre va a estar, pero muy dentro, tú dices, no, es que sí. No, y de que definitivamente eso pasa en muchísimos aspectos de la vida. Lo que pasa es que es como el Claro. matrimonio, Exactamente. es como el matrimonio que la gente, Exacto. óyeme, tú te estás comprometiendo con una persona, pero en una carrera tú te estás comprometiendo a cumplir contigo mismo, con lo que tú dijiste en tu casa, porque esos son otros temas. Ay, sí. Ay, Con lo que Claro. tú dijiste en tu casa que tú ibas a estudiar, que te preguntan que tú estás ¿Y tú segura. estás- Y tú sí, pero tú no sabes nada de medicina, tú no has Absolutamente entrado a la nada. universidad. Y tú dices como que sí. Y tú sí. Y tú, Sí. Yo lo he visto en películas. Yo vi Grey's Anatomy. Yo vi Grey's Anatomy. O si fulanita Exacto. pudo, fulanito pudo. Yo Claro. tengo que Yo poder puedo. porque yo tengo puedo. la misma Exacto. capacidad. claro que sí. O sea, y por ejemplo, ¿cuál ha sido de esos sacrificios más grandes que ustedes dicen que como jóvenes, mujeres y estudiantes en esa carrera ustedes han vivido? O sea, un sacrificio que tú digas, óyeme, yo tuve Qué que fuerte, sacrificar tal cosa. tal día, que tal Me cosa. tocó. O Bueno, tal vez sacrificar principios propios. ok. Por ejemplo, Exacto. de abrir un muerto, de cosas religiosas. O sea, hay muchas, hay Sí, muchas hay de todo. Hay de vertientes. todo, hay de Claro. todo. Yo creo que lo que yo más he sacrificado, Ujú. más que digamos que una juntadera o algo con mi familia especial, Ok. yo diría que es mi salud mental. O sea, Exacto. Sí. es Como- algo que de verdad, o sea, a mí la gente me hablaba de ansiedad y yo Ujú. decía, no, yo no sé lo que es eso. Yo entré a medicina y yo supe lo que era la ansiedad. O sea, yo supe lo que era, yo estaba sudando en un examen, Exacto. yo sabeme la respuesta y no puedo responderla porque Ajá. me bloqueo. Dudar. Dudar Sí. de ti Dudar. mismo. Exactamente. Mi primer ataque Sí, de sí. pánico lo tuve después de un examen de anatomía de laboratorio. Sí. O sea, yo salí Mierda. de ese examen y yo dije, ¿qué hice? Sí. Me voy a ¿Qué quemar. hice? Me voy a O sea, quemar. que ustedes dicen que la carrera, en definitiva, además de ser en sí pesada, te reta como persona Uf, 100%. a tú creer en ti mismo. Todos los días. Eso es lo todos primero los que yo diría. Claro que Como sí. que creer en ustedes mismas, en su potencial, en ver amigas que tal vez le está yendo mejor, Uf. porque es otra cosa que la medicina es súper competencia. Competitiva. Es competitiva hasta en la universidad. Eso- uf, ahí es donde más hay Sí. competencia. ¿Por qué? No entiendo. O sea, y tú, entendí. no entiendo sí, realmente. ¿por qué? O sea, porque yo siento que los jóvenes, Ujú. nosotros, Sí. no sabemos, hay muchos que no saben diferenciar la competencia del tú querer destacarte. Ok. Ujú. Porque es muy chulo, tú quieres ser mejor y tú quieres, cónchale, yo quiero destacarme en esto, pero espérate, o sea, ¿hasta qué punto? Yo no puedo humillar a alguien pensando que mis conocimientos son Claro. mayores a los tuyos. Ujú. O sea, entonces es como que esa competencia de, no, yo me sé más esto. Ujú. Pero Entonces- eso a la vez también te incentiva a estudiar más y a ser mejor, ¿no? No tanto. No tanto. Yo diría que no tanto. ¿Por qué? Más, o sea, si tú lo ves en un círculo muy cercano tuyo, Ujú. te pone a dudar de ti mismo más de lo que te pudiera potencializar Sí. el tú ¿Verdad? querer seguir estudiando. O sea, porque es que si tú ves el perfil de un estudiante de medicina, Ujú. tú vas a ver mucho lo que es el yoísmo. Ay, yo esto, yo me aprendí esto, yo puedo hacer esto, Ujú. déjame demostrarlo. No es tanto, déjame ayudar a mi compañero para que a mi compañero también le vaya bien. Ah, tú No me ves. O sea, es digas. súper egoísta Sí. la carrera. ¿La carrera o el estudiante? Hay muchos estudiantes. Hay muchos estudiantes. Hay muchos que son estudiantes. así. Que Sí. son, o sea, la competencia, es que para todo hay gente, yo digo. Entonces hay igual algunos que los impulsa, que sí, en la competencia yo soy el mejor y esto me va a llevar, pero hay otras personas, por ejemplo, yo no. Yo soy de que si yo me sé algo y tú me pides una ayuda, yo, claro te que la sí. hago. Y yo no pienso que, yo no te subestimo.
Ok. Yo no pienso que yo soy mejor que tú porque yo me sé esto más que tú. Porque también hay algo que prevalece, que es la capacidad de recordar de cada individuo. Sí. Porque estamos hablando Sí. que igual que el derecho, yo estudié Derecho, usted estudia Exacto. Medicina, son materias de mucho término y de Mucha muchos teoría. principios y de muchas cosas de mucha teoría que hay que saber recordar. Claro. Entonces, Y es muy relativo. O sea, cada quien se destaca en un rango distinto. sí, O sea, claro. por ejemplo, yo siempre he dicho que no vivan experiencias ajenas, porque, por ejemplo, te pueden decir, ay, esta materia es horrible, yo no sé qué, pero puede que esa materia a mí me Sea haga tu amar más la favorita. carrera. Exacto. Totalmente. o sea, Es subjetivo. es Igual que con los subjetivo. maestros. Igual que con También, eso o pasa sea, total. no cojan como que, no la coja, ella es horrible. O sea, claro, tú te puedes llevar de que, mira, en verdad ella es difícil, o sea, quizá con esto tú vas más suave, pero en cuanto a actitud, tú no sabes si esa profesora Que es tu favorita. Es tu favorita. Que ayude en un futuro. te ayuda en un futuro, exactamente. Que al final van a ser tu colega. Los Claro. mismos profesores que tú estás odiando y le estás haciendo cara de... Exactamente. ¿Sabes? Carita fea. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Sí. Y son muchas conexiones. Yo diría que desde la universidad se crean. Sí, 100%. Y más en Y más una en- carrera Ajá. así de influyente en la sociedad. Exactamente. Lo que a mí me resulta, por ejemplo, muy, muy fuerte es que el que quiere especializarse tal vez en algo más simple, tiene Ujú. que estudiar la medicina, ser doctor general, o sea, como que Ya, no se ha dividido como en carreras técnicas separadas, o sea, como que el que quiere, a ver, ¿qué podemos mencionar? Pon tú, el que quiere ser cirujano plástico, digo, yo sé que eso abarca. De Mírale la todo. No es De fácil. todo. Dime. Tú dices que tienes que estudiar la carrera, La carrera, o entera. sea, tiene que Sí, ¿son que- cuántos años? Bueno, De- 5 de- y varios Cinco, meses en el país. Sí. Son casi 6 años, casi. Sí, casi Sí, 6 sí. años. Y súmele a eso la especialidad. La especialidad y Exacto. eso. Exacto. especialidad. Eso es lo que tú te refieres. No, exacto. Que hay gente Sí. que se queda en médico general. Exacto. No, yo la entendí, sí, es como que, por ejemplo, no es lo mismo un oftalmólogo, por ejemplo, que pudiera, ajá. exacto, su enfoque es ese, Es ese. a un cirujano general, un cirujano Exactamente. plástico que debe saber Todo. todo, Todo, absolutamente todo. exacto. todo. Y que genuinamente ustedes se están comprometiendo a estudiar toda la vida. Sí. Porque, o sea, Toda y que la yo- vida, yo le porque todo el mencioné Desde el tiempo. inicio. desde el todo. inicio, exacto. Yo le mencionaba el otro día a mami, dije, mami, pero es que fíjate que los médicos que a mí me atienden, que a ti te atienden, son unos señores ya, que han vivido todo. Sí, Fíjate que son gente que tú dices, ay, él es genial, pero tú no llegas a un consultorio y es un chulito de 28. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, Como porque que son personas que se pasaron su vida en eso y Claro. para llegar a donde están, que es lo que tú dices, Ujú. maestría, especialidad, que sé yo Claro. cuánto, ya te van a atender y tú vas a donde el Ya señor tienen la edad fulano. de todos los Claro. años de estudio para No, y poder que estar ahí. Eso es y lo que que yo uno digo. o sea, a muchas veces le toca, digamos, que sea autodidacta, porque, Claro. porque muchas veces hay que, digamos que nosotros muchas veces somos como egoístas con los profesores, porque dijimos, no, él no dio ese tema y entonces lo puso en el examen, pero está en la planilla. Ajá, Quizá tú hubo un tienes día de que- fiesta que el profesor no pudo de esa clase, tampoco es culpa de él. O sea, tú tienes que tienes que- esforzarte por tú querer aprender. Y al final ese estudio, como tu estudiante de medicina, es muy independiente. Sí. O sea, el profesor llega, te va a dar tu clase, pero Ujú. la cantidad, o sea, lo que tú le vas a entender al profesor en ese día que él te va a dar la Ujú. clase, no te va a ayudar en nada prácticamente al día del examen. O sea, tú tienes Es que a ti que llegar, te toca. sentarte a tu casa, en tu casa, leerte la planilla. Ah, estos son los temas. Ujú. Ok, déjame estudiar yo. Porque lo que te va a dar el profesor ese día te puede ayudar, tú puedes tomar apuntes, pero nunca es Exacto. lo mismo. O sea, es Mismo. full, déjame. Claro. Ah, ya Sí. yo sé que el tema es tal. Ahora voy a mi casa. Exacto. La otra pregunta mía sería, ahora en la casa, a ustedes seguro que a cada rato le están preguntando, tú que eres doctora, dime, O fulanito algo- o tiene algo- tal cosa, habla. O en ¿No la te nada de familia. eso? ¿No Bueno. sé yo qué? ¿Qué significa que tal cosa? O sea, pues. O en actividades familiares que a fulanito le duele la cabeza. Taira, Ay, sí. dile, ¿qué se puede tomar? Ya estoy seguro que las tienen en consulta diaria familiar. Bueno, en mi caso no tanto, como mencioné, Bueno, en tu mis caso padres porque son médicos. padres. médicos. Entonces yo voy, en cambio, yo voy a donde mi papá y le consulto muchas veces. Claro. ¿Y Yo- aquí? Me ha pasado un par de Sí, veces, sí, ¿verdad? por ejemplo, digamos, mi hermano los otros días se sentía mareado, que yo no sé qué, papi dijo, ven, trae tu esfigmo y tómale la presión. Exacto. Y yo no sé qué, ya papi, pero yo todavía no sé bien, no importa, tú vas a aprender.
Practica con tu hermano. Aplica aquí. Es que mejor que te equivoques aquí. Pero sí. Mata a tu hermano, que eso queda entre familia. Queda entre familia. Era practicando, no importa. Era con buena fe. Sí. No, mira. Y por ejemplo, les ha pasado que, bueno, por ejemplo, uno que estudia carreras diferentes o más artísticas, por ejemplo, en mi caso, muchas veces se menosprecian ese tipo de carreras por carreras como las de ustedes. Sí. Porque genuinamente es un entendimiento humano más profundo que arte y que ese tipo de cosas. Sin embargo, ustedes, su opinión crítica sobre, yo estudio medicina, pero yo tengo amigas que ya se graduaron de fotografía. Ustedes ven eso, se sienten superiores. Se sienten superiores. Y pueden decir sí, porque es que la verdad es que... Mira, sí. yo realmente... ¿Cómo lo ven? Yo siento una responsabilidad, digo que mayor. Sí. O sea, Ok. yo sí me siento como que en verdad sí tengo más peso. Ujú. Pero tampoco como que menosprecio las otras. Porque cada quien tiene su arte. Exacto. Y yo, o sea, quizá el que está estudiando fotografía, Ujú. yo no sepa manejar una cámara y quizá no me guste. Entonces eso Exacto. yo lo admiro también. Claro. Pero sí digo que sí sería un poquito superior. Porque que, por ejemplo, mi papá es ingeniero y él también me lo ha dicho. Y Claro. esa carrera también es fuerte. Claro que Sí, sí, también. totalmente. Y él me dice, claro, yo me relaciono con personas, yo esto. Pero es que tú trabajas con la parte más vulnerable de las personas. O sea, Es la salud. exacto. Ujú. Puede faltar lo que sea, pero si no hay salud, nada funciona. Total. ¿Y cuál fue la mayor motivación, así rápido, en su mente de chiquitas? Por ejemplo, en mi caso, que estudié Derecho, yo me imaginaba ejerciendo penal, defendiendo a alguien que había violado o acusándolo, o en eso. ¿Cuál fue su inspiración? O sea, ¿cuál era su sueño? Yo quiero ser médico para... ¿Tuvieron algún caso en la familia de alguien que falleció y que tal vez el médico no fue bueno? ¿O escucharon cosas que las inspiraron a tomar ese camino? ¿O nacieron con eso? Bueno, yo ¿O diría fue porque que- tú, por ejemplo, en tu caso ya tú tenías Eso iba a una mencionar, plataforma hecha? O sea, yo crecí un poquito en ese ambiente y yo sé y siempre, o sea, ya cuando fui creciendo, viviendo el sacrificio que realmente lleva, y yo realmente en el momento no lo entendía, cuando yo era chiquita, obviamente, pero yo veía a mi papá que llegaba y su batica y que vamos al médico y que yo soy esto y yo veía la evolución que él iba teniendo y desde mis ojos de pequeña yo decía, wow, yo quiero ser así algún día. O sea que fue Fue una todo inspiración. porque en otros casos es todo lo contrario. Ven, ay, qué sacrificado. Papi no puede estar porque mira, Exacto. Esa había otra una actividad forma de familiar y verlo. papá no pudo estar. O sea, yo no quiero llevar esa vida. No, para ti fue lo contrario, fue Pero inspirador, no fue fíjate. contrario. ¿No? ¿Y para para ti? ti, Sofía. Yo podría decir que una de las personas que a mí me inspiró fue mi pediatra. O sea, a mí como que siempre me han gustado los niños y cuando yo la veía y como que veía su consultorio y veía, o sea, el amor con el que ella lo hace. Ya. O sea, a mí eso me mató y yo siempre dije, wow, yo quiero. Qué lindo. Yo quiero Yo eso. quiero. Exacto. Y por ejemplo, estamos en República Dominicana y genuinamente hay muchos sectores vulnerables, hay Muy. hospitales muy por debajo de la media, de la norma que Sí. debe llevar Debería de- como Sí, salud. ¿Cómo ustedes dicen que es ser estudiante de medicina en República Dominicana específicamente? O sea, ¿qué cosas ustedes han tenido que ver y decir, wow, o sea, en mi Que país, se pudiera cambiar. exacto, en mi que país se- hace falta esto, sabiendo cosas de fuera? ¿Cómo es eso aquí específicamente para ustedes? Antes de resaltar lo negativo, Ujú. a mí me gustaría mencionar que nosotros aquí en República Dominicana, la medicina en sí tiene un lado muy práctico y tú te basas mucho en práctica. Y aquí como estudiante te dan en muchas ocasiones te dan la oportunidad de tú practicar, a diferencia de Ok, otros eso países. he oído, sí. eso A he diferencia de oído. otros países como Estados Unidos, que tú no puedes tocar a una gente Hasta que ya no estés Exacto, graduado. exacto. Ok. Entonces, por ese lado, la práctica en sí te pudiera ayudar. En cuanto al sistema de salud de los hospitales públicos, debemos de mencionar que es una realidad inherente para todos, Sí. que hay un poquito de decadencia. Sí, Bueno, es Bueno, y algo en que- Latinoamérica en en cosas general. Latinoamérica, En exacto. cosas muy básicas. Una gasa, Un guante, un una guante, inyección. una jeringa. Exacto, porque ustedes siendo estudiantes han practicado en este tipo de hospitales.
Yo sí, una vez. Sí. Exacto, aunque sea a observar. Exacto. Exacto. ¿Y ya saben sacar sangre? Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? La piel es más dura de lo que tú piensas. Sí. Uf, sí. Sí. Bueno, también depende del área, obviamente, Bueno, sí, pero pero- por ejemplo aquí, esto es... Durísimo. Durísimo. Y tú, pero es que... Y ¿Cómo es tú que con, no se ve tan con el sensible? paciente ahí. Y tú nervioso, claro, porque por ejemplo, eso es muy lindo imaginarse ese médico sentado dando consulta, pero hay Sí. cosas así como sacar sangre, que hay gente que no sabe qué le da de todo y va y se Y como tú desmaya. dices, con la ansiedad, ese Claro, momento con esa claro. persona, y ok, tengo que tirar para adelante, o sea, tengo Tengo que saber. Tú así. tengo que hacerlo bien y tengo un ser humano enfrente que está esperando que yo le saque sangre. O Sí. No, y que sabe que no soy médico todavía. Entonces que- ahí tienes, Exacto. ¿Entiendes? exacto, y tienes ahí esa lucha interna de lo sé, lo puedo, lo tengo que Sí. hacer, es un desafío. Sí, ahí entra mucho, yo digo que también el apoyo de la familia. O sea, que tu familia te diga, ven, vamos a practicar, no importa, ten el brazo. Soy tu paciente. Ah, exacto, eso está Eso chulo, es por muy ejemplo. importante. Sí, Eso es muy claro. importante para el estudiante de medicina porque no es bonito que tú llegas a tu casa y tú, ay papi, ven, ayúdame con esto. No, a mí tú no me vas a tocar porque tú no te has graduado. Eso es verdad. O sea, Eso es totalmente, y eso debe es pasar fuerte. muchísimo. Y eso se ve mucho en el sector público. Hay muchos estudiantes que son residentes, que son nuevos en el hospital, Uf, sí. y muchos pacientes dicen, te ven joven, tu carita de joven, tu carita de niño, Claro, búscame a tu superior. Ah, Tú, sí. pero yo estoy capacitado, o sea, exacto. yo estoy entonces, estudiando, imagínate yo eso. estoy Entonces practicando. explica para los que no saben qué es estar residente en un hospital. Ay, Sofía. Explíquenme. Sofía, ayúdame. Bueno, vamos a decir que es una jerarquía. Tú te gradúas, Ujú. luego tú haces tu pasantía de ley, si tú quieres tener tu S4 en el país. Ujú. Y bueno, tú llegas al hospital primero como R1. Ok. Luego tú vas Vas subiendo y ¿Y subiendo. como en el puedes ejército? hacer en esos primeros pasos en el hospital? ¿Estás en el hospital? Normalmente rondas Asistir con de- tus superiores, Ujú. está en emergencia. Más ver que asistir. otra cosa. Hay práctica Cositas. también. Hay práctica, hay Sí, hay práctica. práctica, pero todo depende del nivel, uno va Gradual. Todo subiendo. depende del nivel. Creo que es hasta R5 que se llega. Ujú. 4, caray. R4. No estoy muy Perdóname. segura. Pero, y por ejemplo, algo que mencionábamos en la mesa el otro día era que los estudiantes de medicina que genuinamente están muy adentrados en su carrera, Ujú. andan con huesos, que pidieron prestado de Ay, laboratorio, hemos o hay oído cosas, y que eso. también hay cosas que se hacen ilegalmente con eso, Sí, pero no, sí, estamos hablando de lo legal aquí, ¿sabes? Sí, sí. Que sino que, ¿cómo funciona eso? O sea, tú puedes ir a un laboratorio, yo no puedo hablar, un laboratorio y pedir que te presten como una biblioteca para tú estudiar un hueso. una pieza. Usualmente, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de anatomía. Exacto. Estás tomando tu materia de anatomía, tú tienes obviamente un laboratorio de anatomía, dependiendo de tu universidad, pero ajá. Tú tienes, o sea, tienen los materiales en el mismo recinto, en la misma Ajá. universidad, y tú puedes acercarte en horario de clases y decir al profesor, mire, yo me voy a quedar aquí. Normalmente tú te tienes que quedar en el recinto. Ya, O sea, no ok. te lo puedes llevar. Exacto. Se supone que no se deberían de llevar. Exacto. Pero se han visto Ahora no sé casos. si hay gente que lo hace. Ok. Y hay muchos que, como tú mencionaste, Ujú, de manera externa a lo que vendría siendo el Exacto. recinto universitario, ujú, ellos consiguen en el país ujú. ese tipo de huesos. Por decirlo así. Y en las universidades, ¿hay áreas donde están cuerpos para Morgue, estudiar? sí, La sí, hay morgue. Morgue. Sí, claro. Laboratorio. ¿Y cómo es? Y fue chocante para ustedes. Exacto, ¿cómo es entrar? a Al eso? principiante. Lo único que me molesta de mi laboratorio es el olor a formol. El olor. El sí. olor. Bueno, yo puedo decir que en la primera vez, sí, yo dije, No, Uy. yo, yo dije, yo no tuve esa Y experiencia. que bueno. ¿Y pero cómo fue se como que, protegen de ok. eso que se colocan? Aparte de mascarilla que se untan. bata, Algunos guantes. usan No, para el olor, para el olor. Ah, Ah, mascarillas. mascarillas. ¿Y con la mascarilla? Ya. Ya. Y se Ay, acostumbran. Sí. Sí. Ya ahí tú entras en mascarilla. Y ahí tú llegas a tu casa con la bata y tu mamá. El olor. Y tú, ¿y qué que yo huelo? A formol. Y yo, Ajá. Qué bueno que... Y no hay pesadillas después de ver eso. En mi caso, no.
les cambia la percepción del ser humano como Sí. tal. Sí. Ay, sí. Exacto, o sea, ustedes mismas se ven y que, wow, esta es mi vena, que sé yo, Sí, cuál. sí. ¿Entiendes? Y para el cuando esté examen- Y para los muerta me voy a exámenes ver. que Eso te hacen ayuda. chivo con su cuerpo. Ajá. que Sí. ya yo sé que es verdad, ¿Y señores. cuál era este Tú movimiento? te pones ahí los Supinación, nombres. Sí. ¿Qué? Tú dices, este hueso es, este es. Eso está chulísimo. Sí, Es sí. que, óyeme, yo diría que cambia la perspectiva en todas las Totalmente. carreras, pero ese está súper No, chocante porque claro. tú te tienes a ti mismo. Y entonces Para ver, estudiar. ver ese muerto, o sea, porque las personas normalmente vemos un muerto, si acaso en una caja, en una funeraria de lejos. funeral. Bien lindo. Y ya, Que no es todo nada, arregladito nada con su comparado. cosita Smoking. y su pintalabio y todo ahí acostadito. Pero cuando ustedes ya ven ese muerto como en las películas Ujú. y piensan, conchole, mira lo que somos. O sea, Sí. yo estoy viva ahora, pero yo voy a Exacto. estar así. Sí. La sensibilidad se pierde. Esa sensibilidad. Todo ese es un buen Se punto. pierde. Esa no les da como cierto cambio de perspectiva de la vida misma, o no sé, prefieren no analizar eso y ser superficiales para no Y profundizar. Yo sí lo he pensado, yo lo veo y yo digo, cónchale, todo para yo terminar. Pa- así. pa- ¡Tu estudio! Sí, tanta cosa. Y mira esto. No, sí, yo sí me pongo a analizar, yo me voy lejos, pero no, esa sensibilidad se pierde. Se pierde. Se pierde. Se Ya eso es- Totalmente. Tú llegas, esto es lo que yo tengo que estudiar hoy, tú lo puedes ver, lo ves 500 veces más y al final del día, un cuerpo más, una cosa. Yo tenía Sí. alguien que trabajaba conmigo Ajá. en otra cosa en mi oficina y él estuvo en patología forense cerca de 20 años. Ujú. Él a veces le tocaba manejar la ambulancia, buscar gente muerta, llevarla, y se hizo de tanta confianza que ya él lo que hacía era que le decían, ve abriéndome el muerto y sacándole todo para entonces el Sí. médico legista, como dicen, meterle mano. Qué bello. Entonces yo le decía, ¿Cuál sí, pollo le- navideño? sí, yo le decía, pero, ¿cómo? Yo le decía, ¿y cómo usted puede? Dice, Sí. yo lo he visto todo. Le decía, yo lo he visto todo. Se pierde. Y le decía, ¿y cómo? ¿Y puede comer después de eso? Y él me decía literalmente, comida, comida y muerto, muerto. Wow. No sea así. Y es eso. Sí. Es lo que ustedes dicen, que ya pierden la sensibilidad de la práctica, ¿verdad? Uno está ahí Claro. con el cadáver, uno sale a comer y vuelve para el cadáver. Exactamente. Sin Es problema. así, Sin problema. Y con los huesitos de pollo, no. Ah, mira, este es él, la pizza. Este viene siendo el fémur. No, de verdad. O sea, podemos concluir que genuinamente hay que tener pasión por lo que uno hace y como que no va a haber una decisión más segura que durante la carrera. O sea, tal vez iniciamos muchas veces Con una idea. con una idea y cambia. Totalmente. Cambia o simplemente te puede, o sea, para bien o para mal. Claro. Claro. Y que definitivamente un consejo que ustedes le dieran a las personas, porque ahora estamos En comenzando. cambio de año. Ajá, estamos Entrando, comenzando saliendo años. de- A esas personas que están iniciando medicina, ¿qué ustedes le pudieran decir que ya tienen 2 años, verdad? Sí. Estudiándolo y han vivido cosas, un consejo cada uno. Yo diría que lo más importante, Ujú. antes de tú empezar, es tú encontrar tu método de estudio. Ok. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Hay muchísimos métodos. Sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia. Sí. Que, por ejemplo, Sofía puede aprender quizá viendo video o muy visual. Mientras Ujú. tanto, yo puedo ser muy didáctica de que, déjame explicarte esto. O yo soy más auditiva. O yo Claro. dibujo. Práctica. Hay muchas personas y es muy importante tú encontrar ese método. Porque al principio en el colegio, eso fue uno de los choques más fuertes que yo tuve. Ujú. Tú estabas en el colegio y para mí era muy difícil yo quemarme en el colegio. Era como Claro. que, ¿Quién se va a quemar? o sea, como que yo no me tengo que ir, llenar mi cuadernito y yo ni siquiera, yo pensando, Ujú. o sea, antes de venir yo estaba de que yo estudiaba, de que así como yo estudio ahora para un examen en el Claro. colegio. No, o sea, yo no lo hacía porque es totalmente diferente. Y ahora lo que hay muy bueno son todas estas herramientas de videos de YouTube, donde Sí. ustedes ven las operaciones Sí. en vivo. Hay tanta Hay facilidad. que Tenemos antes mucha no había, ventaja. Mucha Sí. herramienta, Mucha ¿verdad? ventaja. Por ejemplo, mi papá, como le mencioné, Ujú. él es profesional en el área de la salud y él me dice, Taira, pero en mi tiempo, o sea, yo tenía que irme primero a una biblioteca. Claro, a ver si A encontraba. ver si yo encontraba el Claro. material que yo quería estudiar. Claro. Y ahora con un clic, tú puedes buscar un video y te explica absolutamente todo.
Y lo ves. Totalmente, Todo, mucha todo, facilidad. Mucha facilidad, pero de verdad hay que encontrar ese método que a ti te va a ayudar, porque no todo el mundo tiene el mismo método de estudio. Ok, Sí, sí. muy ¿Y cool. tú? No, Sofi. y yo me iría ya por la parte más como emocional. Ujú. Bien. Yo les diría que realmente, o sea, busquen primero un buen círculo de amigos, porque yo entiendo que la gente que te rodea, más que todo en esta carrera, tiene el poder de impulsarte a ser mejor o todo lo contrario. Ah, sí. Entonces tú tienes que tener eso muy claro, amigos que te ayuden, que se ayuden entre sí, que Que no haya aporten. competencia, Claro. que aporten, que tú te sientas en la capacidad de decir lo que sea, de poder equivocarte. Claro. Y que cuando tú entiendas que estás muy cargado, que estás drenado, oye, pide ayuda, o sea, eso Exacto. no pasa nada. Dile, mami, mira, yo creo que yo necesito ir al psicólogo, yo creo que yo necesito una ayuda extra. Porque Claro. cuando tú Porque- hablas de eso es porque hay un alto número de estudiantes que llegan a tener Claro. esa debilidad 100%. Claro. y necesitar de ayuda psicológica. Sí, Claro, para 100%. sobrepasar y seguir adelante. Claro, no, y que por ejemplo hay estudiantes que terminan la carrera en limpio, o sea, todo bien, muy bien, pero hay otros que, ay, que se me quedó anatomía. Se atreve. Y ya se comienza a complicar la Exacto, y cosa. tú dices, cónchale, pero al final del día tú vuelves y la coges, si eso de verdad es lo tuyo, y nada pasó, tú sigues. Claro. Es al Claro. tiempo tuyo. Al tiempo, sí, Exacto. eso es muy Es muy importante. Y particular. siempre han dicho esta carrera es de resistencia y no de velocidad. O sea, Exacto. Sí, es. tú Súper mantente en tu posición si de verdad es lo que tú quieres. eso. Claro. Y ya, y todo, mira, si tú haces lo que tú tienes que hacer, tú estudias, tú te enfocas, tú le pones el amor, la dedicación, Ujú. tranquilo, que es a tu tiempo. Y buscar ayuda, muy bien. Claro. Y buscar su ayuda. Y todo al si se final va a necesita. fluir. Yep. Al final del día, si tú te gradúas porque te atrasaste o estás fuera de ciclo, Ujú. te gradúas en 6 años en vez de graduarte en 5 años y Exacto. 4 No meses. importa, te No graduaste. importa. Exacto, No y tú importa. quemas una materia no te va a asegurar un fracaso. Exacto. O tú Chulísimo. pasarla en limpio no te va a asegurar un éxito. Exacto. También. Exacto. Tú como persona, concéntrate en crecer tú Exacto. Eso. y en hacer lo que tú tienes que hacer y ya. Pero ese consejo es bueno para toda la vida. Claro. Para En todo. todos los ámbitos. En todas las carreras. Todo. Muy sí. bien. En todas las carreras. Señores, pues yo espero que les haya gustado a ustedes este episodio tanto como nos gustó a nosotras, que de verdad es una perspectiva muy diferente de una persona que es estudiante, que es joven, como decía al principio, Claro. cómo afrontar esas cosas y como tú dices, ver la vida de otra forma, al ser humano. Así que yo los invito a suscribirse al canal, a dar like, a compartir. Si van a iniciar la carrera de medicina, están muchos jóvenes dispuestos a ayudar. Claro Hay que gente sí. que no es egoísta. Así que muchísimas gracias, chicas, A por ustedes. venir. Ustedes la Gracias. pasamos Yo soy muy bien. Lulubet. ¿Y tú? Lulú. ¿Y tú? Sofía. ¿Y tú? Taira. Y esto fue Dame la Luz Podcast.